¿Qué tal amigos de la CCIT? Nos encontramos hoy con Freddy Bautista. Él es coronel de la Reserva Activa de la Policía Nacional y también asesor del programa SAFE, del TIC-TAC, el tanque de análisis y creatividad de la CCIT. Bueno, coronel, ¿cómo enfrentar esta nueva realidad ante tanto teletrabajo y tantos estudiantes encerrados en sus casas haciendo tareas para el colegio y clases en línea? Seguramente vienen mayores riesgos de seguridad. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta nueva coyuntura? Muchas gracias, Jorge Hernán, por la invitación a participar en este café tecnológico. Efectivamente, los riesgos asociados a la ciberseguridad en el teletrabajo y en la educación virtual se han incrementado con ocasión también a las más recientes amenazas que los cibercriminales han logrado configurar en torno a la información y a los escenarios nuevos que ha planteado el desafío mundial del COVID-19. Para ello es importante tener algunas recomendaciones básicas para poderlos enfrentar. Lo primero, garantizar conexiones seguras desde los hogares hacia los activos de información de las empresas. Y esto se consigue a través de la instalación de VPNs, redes virtuales privadas de información que garantizan que la información que viaja desde el hogar hasta la oficina o viceversa, desde los servidores donde están los activos de información y las aplicaciones habitualmente usadas en condiciones normales por el empleador, viajan o transmiten información, la información viaja o se transmite cifrada de extremo a extremo. Lo segundo, garantizamos la autenticación de quienes están conectando a estos servicios a través de sus contraseñas, del doble factor de autenticación, que es algo supremamente importante también de activar a través de códigos SMS que llegan a nuestros teléfonos, cuentas de correo alternativo que deberíamos tener disponibles para poder elevar los niveles de seguridad y evitar la conexión de extraños en estos entornos laborales. Lo tercero, verificar muy bien los equipos que vamos a utilizar para el teletrabajo. Deben ser equipos que tengan sistemas operativos debidamente actualizados, pero también las aplicaciones con los últimos parches de seguridad que estén instalados y las soluciones de antivirus o de protección también perimetral de esta información o de estos entornos o de estos dispositivos que estén debidamente actualizados. Una recomendación que podría resultar elemental pero que es fundamental en estos momentos es evitar utilizar los computadores con los cuales estamos haciendo teletrabajo en actividades que pudieran estar vinculadas al ocio. Que hemos encontrado muchísimas cadenas, por ejemplo, en las cuales se están compartiendo enlaces para acceder a películas vía streaming y no podemos garantizar que estos servidores en donde se están haciendo las descargas para consumir películas, para consumir videojuegos, no estén infectados con programas maliciosos que vayan a comprometer las contraseñas, las aplicaciones y los sistemas de teletrabajo. Para ello es bien importante que el resto del núcleo de familia pues entienda que esas actividades no se pueden realizar desde el computador que está utilizando la persona que está haciendo teletrabajo desde el hogar. Y la recomendación también fundamental son las configuraciones de las conexiones a Internet. Las redes inalámbricas deben tener contraseñas robustas, seguras, para evitar que extraños se conecten, evitar que nos hagan actividades de verificación o de espionaje potencial que se podría presentar a estas comunicaciones, pero también las configuraciones de seguridad de todos nuestros dispositivos móviles, cubriendo las cámaras web para evitar, por ejemplo, que cuando no hagamos teletrabajo y dejemos información disponible dentro de los escritorios o en el ambiente donde lo estemos haciendo, en la mesa o en el estudio, no vaya a tener acceso de manera remota a un cibercriminal a información confidencial que pueda posteriormente utilizar. Específicamente en el campo de la educación, también es importante determinar, por ejemplo, que le garanticemos a los estudiantes el acceso a las aulas virtuales de manera segura. Coronel, ¿cuáles son los riesgos reales de lo que está pasando? ¿De qué se debe tener cuidado para las personas que están accesando en su parte familiar o en su parte laboral a Internet desde sus casas? Sí, Jorge Hernán, los riesgos puntuales y reales en torno a la pérdida de datos sensibles y de fuga de información están orientados generalmente hacia tres grandes amenazas que se han incrementado en esta época de confinamiento, de cuarentena en torno al COVID-19. La primera, claramente, el incremento de campañas de phishing suplantando entidades financieras que advierten ciertas interrupciones del servicio con ocasión a
a la virtualización también y al cierre de las sedes bancarias. Y hay que tener mucho cuidado porque estos mensajes pueden llegarle a las personas que administran y gestionan las cuentas de nómina o las cuentas con las cuales se responde a clientes y proveedores en el desarrollo de una compañía. Y podría tratarse de un mensaje de phishing y por eso hay que verificar exactamente la fuente y el remitente de esa información. Lo segundo también, están llegando muchísimos correos suplantando a entidades de gobierno responsables de la estrategia para enfrentar el avance de la pandemia o mantener la curva plana de contagio. Y aquí se suplanta al Ministerio de Salud, se suplanta al Instituto Nacional de Salud, se suplanta al Ministerio de Vivienda y a cualquier entidad del orden nacional, territorial y local, me refiero a la Presidencia de la República, a la Gobernación y las alcaldías, sobre todo en estos mensajes que llaman a las personas a vincularse a los programas de beneficio o de subvenciones en torno a la necesidad de enfrentar la crisis económica derivado del paro de la actividad con ocasión precisamente a lo que estamos viviendo. Y hay que identificar también aquí nuevamente la fuente de la información, porque es posible que anexo a esos mensajes vengan formularios en los cuales le pidan a las personas que entreguen data o que entreguen información personal. Esos datos posteriormente los van a utilizar para suplantarles su identidad y mediante la instalación de un programa malicioso conseguir afectar activos financieros de las compañías. Y finalmente también algo que hemos observado respecto a la fuga de datos es que se está presentando también un incremento en el número de mensajes promoviendo la venta virtual de equipamiento médico como trajes de bioseguridad o mascarillas o alcohol. Y muchos de estos sitios pueden estar vinculados a sitios de mercado o de comercio electrónico, de mercado electrónico fraudulentos, con los cuales lo que consiguen es robarse la información de las personas con los fines que ya sabemos de suplantación de identidad para generar o bien créditos tóxicos, solicitar productos financieros o simplemente generarle o hacerle pasar un mal momento a las compañías. Coronel, ¿cómo actúa la policía ante una denuncia, por ejemplo? ¿Cuál es el debido proceso? ¿Cuál es el procedimiento que debe tener un usuario cuando sienta que hay un ataque de ciberseguridad? Efectivamente, lo que hemos observado también, Jorge Hernán, es que la misma Fiscalía General de la Nación ha advertido un descenso en el número de delitos que se cometen en el mundo de lo físico, producto precisamente de la situación actual, pero sí un crecimiento exponencial de los ciberdelitos. Y aquí las personas deben acudir a los canales virtuales que la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto para la recepción de las denuncias. En el sitio de la Fiscalía y tanto en el sitio de la Policía están disponibles los enlaces a través del servicio de denunciar o la aplicación que se puede descargar a dispositivos móviles. Esa aplicación le permite a los ciudadanos configurar a través del diligenciamiento de un formulario una noticia criminal que va a ser previamente estudiada por la Fiscalía para la asignación también de un fiscal que se va a encargar de la investigación de estos casos. Pero más que la formulación de denuncias, creo que lo más importante aquí ha sido las campañas que desde Europol y desde Interpol nos han enviado a través de diferentes mecanismos y redes sociales, advirtiéndonos precisamente de los riesgos que hay frente a las falsas noticias, que es tal vez lo más importante, porque difundir un mensaje puede conllevar a que se replique un enlace malicioso que infecte masivamente nuestros equipos, pero también a la oportunidad que tenemos de cuidar a nuestros niños. También se ha visto un incremento en el número de casos de grooming y es bien importante que no los dejemos solos en sus cuartos conectados a internet porque pueden exponerse precisamente por ese largo periodo de tiempo a riesgos de que sean contactados por inescrupulosos, por pederastas, predadores sexuales en internet que harto tiempo tienen en estos días. Bueno, ¿cuáles son las principales recomendaciones para la gente que está utilizando ahora más internet desde sus casas, desde sus móviles, tabletas, computadores de escritorio? Dele por favor a la gente unos tips básicos de seguridad. Las recomendaciones básicas, Jorge Hernán, se enfocan precisamente, como lo hemos dicho, a garantizar entornos seguros de teletrabajo y las sesiones virtuales de los escolares y universitarios a través de dispositivos móviles. Para ello es fundamental que revisemos el estado actual de actualización y de suscripción de servicios de antivirus. Es fundamental. También es muy importante ver y revisar el estado de actualización de las aplicaciones que hemos descargado y estar muy atento a muchas notificaciones que nos llegan de la necesidad de actualizar esos servicios. También verificar la fuente de información de todas las cadenas que nos están llegando a través de teléfonos móviles, vía mensajería, particularmente de WhatsApp, que es la aplicación más popular en Colombia, pero también a través de SMS antes de ir a dar clic. Esos hábitos nos evitan a nosotros pasar por malos momentos como el secuestro de la información a partir de un clic en un enlace que redirecciona hacia la descarga automática, por ejemplo, de un programa que nos va a secuestrar virtualmente la información.
También generar hábitos seguros en la configuración de contraseñas y sobre todo lo más importante, como lo hemos dicho, tener dos respaldos de información, revisar el estado actual de la configuración de almacenamiento en la nube que tenemos para tener allí, respaldar una copia de todo lo que hemos hecho en teletrabajo y en el estudio virtual y también una copia almacenada en un dispositivo externo. Un disco duro sería lo más recomendable, un dispositivo de estado sólido. Estas políticas basadas en una cultura informática y en una higiene informática seguramente van a proteger la ciberseguridad de las empresas y también de los hogares en esta época de cuarentena. En general, Coronel Bautista, usted ha actuado como asesor de la CCIT en el tanque de análisis y creatividad, donde ese famoso programa de ciberseguridad pues le ha servido muchísimo a las empresas agremiadas. Cuéntele a la gente que nos está viendo cómo le ha ido a usted, Coronel Bautista, en el marco de este trabajo con la CCIT. Sí, Jorge Hernández, del programa SAFE de la CCIT lanzamos el informe, primer informe de tendencias del cibercrimen 2020. Allí, digamos, explicamos claramente y hacemos recomendaciones a todos los ciudadanos sobre la forma de cómo enfrentar las amenazas tanto de phishing como de la clonación de tarjetas de SIM card de los teléfonos que también se puede presentar, el fraude o las estafas empresariales que se conoce como BEC y el secuestro de información y sobre todo también de manera generalizada cómo protegernos del malware que roba nuestros datos y que nos suplanta y que permite a los cibercriminales suplantarnos también ante los sistemas financieros o bancarios o ante las redes sociales creando perfiles falsos. Por eso una de las recomendaciones es que lo descarguen, lo lean, lo compartan en familia y puedan identificar de tiempo oportuno, de manera oportuna, esas recomendaciones. Entonces, esa articulación del sector privado, precisamente sumando esfuerzos, apoyando a las autoridades y presentando a las empresas y ciudadanía los mejores mecanismos de protegerse, creemos que es un buen camino para enfrentar estas ciberamenazas. Mil gracias al Coronel Freddy Bautista por estar con nosotros hoy en este Café Tecnológico de la CCIT.